Qué alegría saludarle, Padre Ovidio, en este lunes. Iniciamos con mucha fuerza, mucho entusiasmo y recordando estas palabras. Seguimos escuchando a través de los evangelios este discurso del pan de vida para adentrarnos a la celebración de la Eucaristía. Padre, un gusto saludarle. Gracias, igual, y a todos los oyentes de Soyapa Medios. Gracias por su sintonía. Creo que ya terminamos de proclamar el capítulo 6 de Juan, el más extenso de su evangelio, que colabora con Marcos en este ciclo B, porque Marcos solo tiene 16 capítulos, y notarás que a Juan lo tenemos más presente en el tiempo pascual, ¿verdad? Juan no entra en el ciclo A, B ni C, sino que entra complementando a Marcos y lo tenemos más presente durante el tiempo pascual. Vuelve a insistir Jesús en ese término inaudito para ellos: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me come vivirá por mí, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera vida. Un lenguaje inaudito, no cabe duda en el contexto en que se dio. Siempre no olvidemos el ropaje del lenguaje. Eso está presente en Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros oyentes dicen estoy muerto de hambre? Y está platicando. Estoy muerto de sueño y está platicando. Ropaje del lenguaje. Y en la Biblia está presente eso. Y un elemento clave que no olvidemos es el yo soy, que tiene una connotación de revelación de Dios. El yo soy aparece ahí: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo, yo soy esto. Eso aparece claramente en aquella teofanía del capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés a través de una zarza ardiendo que no se consume. Escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Él se descalzó, entró en la presencia de Dios y pregunta: dime quién eres. Yo soy el que soy. Pero eso no le dejó nada a Moisés. Vuelve a preguntar: dime quién eres. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el disco duro de Moisés trabaja y retrocede en el tiempo para recordar lo que Dios ha hecho con sus antepasados. El Dios que se revela no diciendo, sino haciendo. Ese yo soy lo toma Jesús en el Evangelio de Juan y es revelativo del ser y el quehacer de Dios para con su pueblo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pastor que da la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida. Ese elemento es importante que lo tomemos en cuenta. Y aludiendo a ese ropaje del lenguaje, recuerda: cuando hay estómagos satisfechos, hay paz. Cuando hay sed calmada, hay paz, hay júbilo. Cristo ha correspondido a la necesidad de un pueblo hambriento, pero el reclamo sigue vigente. Ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Tendencia muy de nuestra religiosidad. El religioso busca a Dios y lo pone a su servicio. Si me haces este milagro, te doy tanto. Si me haces este, como que fuera Dios un conserje. No debe ser así. Hay que buscar al Señor por lo que es y por lo que hace y por lo que sigue haciendo. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue sanando, Él sigue perdonando, Él sigue liberando, Él sigue sanando. Y lo buscamos porque nos conceda un deseo. Ustedes me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el alimento que no perece. ¿Cuál es ese alimento? Hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Cuando hacemos la voluntad del Padre, estamos comiendo del alimento que no perece, como le asevera la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Te voy a dar agua que brota para vida eterna y nunca más tendrás sed. ¿Verdad? Es una expresión ropaje del lenguaje. Nunca jamás tendrás sed. ¿Sabes que hay un chiquito en catequesis que cuando proclamamos ese texto me dijo después de la misa: eso sí no me lo creo, que jamás voy a tener sed? ¿Verdad? Es curiosa la pregunta. Yo digo, es sed de eternidad la que te está calmando el Señor, no sed del agua corriente que tomas. No, es sed de eternidad. Pero es interesante que los chicos cuestionen de esa manera. Él mismo nos decía un día: si usted consagra pan de pizza, ¿está Cristo presente? No, le digo, porque es pan con levadura, y el pan que consagramos es pan sin levadura.
el mismo que utilizó Jesús en sus celebraciones como judío en el Antiguo Testamento, y el que utiliza en la última cena era pan sin levadura. Es interesante que tomemos en cuenta esos elementos que dan el entorno de lo que es la base de nuestra celebración eucarística. ¿Cuántos canastos de pan sobraron? 12. Número cábala en la Biblia, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y cuando vas a una basílica encontrarás 12 columnas. Anda a su yapa y las contás, ¿verdad? 6 y 6, para hablar de los fundamentos de la fe. Y no sobró pescado, solo sobró pan. Ustedes comieron pan hasta saciarse, no les hablo de pescado, les hablo de pan. Esa connotación tiene un fundamento en la Eucaristía que celebramos, ¿verdad? Y les decía, los elementos que Cristo utilizó de la liturgia judía, que se sigue haciendo en la sinagoga de aquí de Tegucigalpa, que está ahí en el Boulevard La Hacienda, toman pan, ácimo y vino y hierbas amargas en la celebración pascual. Cristo lo celebró tal cual porque era una fiesta muy familiar, no ocurría en el templo, era de familia. Y cuando le dicen los apóstoles, ¿dónde quieres que celebremos la fiesta de Pascua?, dio los indicadores necesarios, llegaron a lo que hoy conocemos como el cenáculo y tomó los elementos de la liturgia judía, pan ácimo y vino dulce. No así las hierbas amargas que simbolizaban la esclavitud, la amargura de la esclavitud. Entonces, toma el pan, lo bendice, este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Un lenguaje inaudito, un poco bastante fuerte, ¿no? Entonces recordarán que muchos discípulos dejaron a Jesús por ese lenguaje y él retó al resto de los apóstoles. También ustedes quieren marcharse. Y Pedro toma la palabra en nombre de todos, en un plural de comunión. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y reitero, esas palabras no las entendieron el día del discurso, las comprendieron el Jueves Santo, cuando toma esos elementos y dice, este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada. Pero quedémonos con un aspecto para mí primordial. El que come de este pan permanece en mí y yo en él. El que come de este pan habita en mí y yo en él. Esa cohabitación de él en nosotros, que cuando comulgamos nos convertimos en un pequeño sagrario que contiene a Cristo, pan de vida. Eso debe tener una repercusión en el adextra. En la diestra es recibir a Cristo, pan de vida. En la destra es ver hacia afuera qué testimonio estoy dando como persona que comulga todos los domingos hacia afuera, en mi ámbito familiar, en mi ámbito académico, en mi ámbito de trabajo, en ese entorno que me rodea. ¿Qué testimonio estoy dando? Porque el alimento que no perece para la vida eterna es hacer la voluntad del Padre. Y ahí nos queda el reto como católicos, nos queda esa factura pendiente continuamente de testificar lo creído, lo celebrado, lo vivido en cada celebración eucarística. Por eso aquel saludo de la antigua liturgia que es tan valioso. Ite misa es. Váyanse en misión. En cambio ahora decimos, pueden ir en paz. Y se convierte en algo como así pasivo, no es reto, es algo proactivo que nos rete a ser misioneros de lo creído y celebrado. Padre Ovidio, qué gusto escuchar estas palabras, sobre todo para profundizar, ya que se habla mucho de la Eucaristía, hay ciertos aspectos que nos ayudarían a vivir mejor nuestra celebración. Centro y culmen de la vida cristiana, nos dicen los documentos de la Iglesia. Ayer, Monseñor, en su homilía en la catedral, hablaba de estas distracciones y que estamos más pendientes de tomar la fotografía. Otras personas nos consultaban de ciertos aspectos que nos ayudan a facilitar, como el ayuno eucarístico, Padre, que muchas veces no se realiza porque vemos que hay parroquias que tienen diversas actividades, ventas de comida, que son cosas también muy loables para sostener la misión, pero gente que a veces desayuna y después entra en Eucaristía inmediatamente. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cómo tendría que ser nuestra disposición interior para vivir la Eucaristía y sobre todo para no distraernos? Primero ir a lo que vamos, con aquellas palabras que le dijo el ángel a Elías el domingo pasado. Levántate y come,
que el camino es superior a tus fuerzas. Eso nos debe acompañar cada vez que nos levantamos a la celebración eucarística, sea en la mañana, al mediodía, por la noche, con esa idea: levántate y come, que el camino es superior a tu fuerza. Necesitamos del pan de vida para que nos dé la vitalidad interior. El ayuno no es así como era antes, que era de 24 horas cuando hacíamos la primera comunión, en mi tiempo, ¿verdad? Ahora es una hora que nos pide 2 horas de abstinencia antes de participar en la celebración. Y saber a lo que vamos. Cuando tenemos una convicción arraigada, a mí me encanta el prefacio número 2, el plegaria eucarística. Yo la utilicé estos domingos, ¿verdad? Porque era propia del momento, ¿verdad? Aunque la iglesia nos propone otras, creo que a veces tenemos que tener un poquito oído y lectura, ¿verdad? Yo utilicé el prefacio número 2. Cristo en la última cena, antes de ser entregado, así comienza el prefacio. Creo que la disposición interior cuenta muchísimo, hasta la forma de vestirme. No vamos a la playa, no vamos a una discoteca, tampoco. Vamos a algo sagrado. Aprendamos de las comunidades neocatecumenales cómo se visten con mucha dignidad cuando van a la celebración eucarística. Eso es clave. O sea, esos elementos que son aparentemente superficiales, intrascendentes, le dan sentido a la trascendencia. Son cosas pequeñas que están en función de algo grande, ¿verdad? La forma de vestir, la forma de vivirlo. Hay gente que vive el momento de la Eucaristía, se arrodillan en la consagración. Yo lo respeto, ¿verdad? Creo que normativas litúrgicas tenían que darnos una actualización, porque desde que el padre Roberto Nolín nos dio un buen curso hace 30 años, no hemos tenido. Vino alguien de España, pero vino a repetir algo que todos los fieles lo sabíamos ya, ¿verdad? Unas cosas como que éramos ignorantes, ¿verdad? Curso que hasta lo transmitió el canal. No era tan trascendente, eran cosas pírricas, muy superficiales. Creo que debemos ahondar en eso. Creo que era el momento de valorar, y así lo dice el prefacio este momento inefable de este sacramento. Ese es el lenguaje que utiliza para elevarle la dignidad de lo celebrado, ¿verdad? Y le citábamos a San Pablo también. San Pablo, que no estuvo en la última cena, hace recomendaciones tajantes. Cada cual examínese antes de acercarse a la mesa del Señor. El que come el cuerpo de Cristo en pecado, peca contra el cuerpo del Señor. Igual el que bebe de la copa indignamente. La revista 1 Corintios capítulo 11, del versículo 16 al 29. Léalo, es fantástico. Y añade: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. De ahí porque la Eucaristía tiene connotación de banquete, porque participamos de él, y de sacrificio. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas a sentarte con nosotros en la mesa definitiva del reino, ahí donde no hay llanto, como dice el Apocalipsis, ni luto, ni dolor, porque la muerte misma ha sido vencida. Así es, Padre Ovidio. Recuerden que nos pueden escribir al 95000490 o llamarnos al 22571296. Padre, nos escriben a través de la mensajería y nos indican: Padre Ovidio, le saluda Ana Núñez, dice, ¿cómo conseguir el compromiso de algunas hermanas en el servicio de las reuniones, la asamblea y el compromiso con Dios ante todo? Nos escribe la hermana Ana Núñez y le saluda, Padre Ovidio. Es el reto que tenemos, y lo decíamos, los católicos tenemos esa factura pendiente de compromiso, de exigencia y de testimonio. El testimonio es una fuerza de gravedad que atrae a los alejados. Ayer presentamos a una señora que iba a una denominación grande por 16 años, y por el testimonio de sus amigas regresó a la madre iglesia, y sabes, nos regaló una casulla de la Virgen preciosa. Dice: ¿cómo yo podía olvidar a mi madre? Nunca. El testimonio, ese es, yo lo digo continuamente, como un neologismo. Corremos el riesgo de ser católicos de cumplimiento, de cumplir con preceptos y mentir con la vida, ¿verdad? Me alegraba alguien que trabaja en la corte de la parroquia: padre, yo incomodo a muchos porque no soy paracaidista,
porque trato de ser eficiente, porque no firmo papeles donde estoy mintiendo. Tengo muchos enemigos a mi alrededor. El ego es valioso. Eso le debe dar el coraje, aumentar su coraje de seguir dando testimonio de fe, ¿verdad? Ese escándalo de la corte, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Efectivamente, el tema de extorsión y el tema de corrupción, sí, que también tendremos que dar testimonio y un criterio al respecto. Y también, mira, yo le decía esto también, Eddie. Nunca miran a Dios por representantes humanos. De repente nos vemos en el parámetro de la conducta de un líder religioso. No hay que verse en él, hay que verse en el Evangelio. Y pongamos la parábola de los talentos. Les decía, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Dios va a ser más exigente conmigo que con ustedes. Y va a ser exigente más con mi obispo que conmigo. Y mucho más exigente con el Papa que conmigo también y con ustedes. Porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Por favor, no miran a Dios por representantes humanos. Dios es Dios a pesar de nosotros. Tradicionalmente o popularmente dice, padre, y es el que va a la iglesia y miren lo que está haciendo. ¿Cierto? Sí. Sí. Se congrega. Bueno, peor sería, padre, que no estuviéramos en la iglesia y muchas veces tenemos que ver que todos somos pecadores y pues tenemos que vivir también el proceso de conversión. Padre Ovidio, nos consultan a través de las redes sociales. Padre, si llego después del Evangelio, ¿puedo comulgar? O si llego tarde a la misa, voy con la disposición, ¿puedo comulgar? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el trasfondo de todo? Es una persona bien informada la que escribe. La normativa es que si usted no escuchó el Evangelio, no puede comulgar. Esa es la normativa litúrgica. ¿Hay diferencia entre día de semana y domingo, padre, en esto? No, ninguna diferencia. Igual, en la misma celebración toma la connotación de solemnidad del domingo porque es el día privilegiado del Señor. Importante conocer estos detalles, sobre todo porque van surgiendo dudas en torno a la Eucaristía, porque es uno de los temas centrales que hemos vivido por las lecturas, padre. Recuerden que nos pueden llamar al 2257-1953, al 95000490, mensajes para que el padre Ovidio pueda responder. Padre, la primera lectura siempre va ligada al Evangelio. ¿Esto es una norma que nos ayuda a comprender las Escrituras? Sí, siempre en el tiempo, durante el año, la primera lectura va ligada completamente al Evangelio. En cambio, en tiempos fuertes como Cuaresma, Adviento, Pascua, Navidad, las tres lecturas van hiladas, ¿verdad? Eso no deja de tener importancia y connotación. Ahorita estamos escuchando a San Pablo en la carta a los Efesios. Y en el marco del mes del matrimonio y la familia, las recomendaciones son fabulosas. Domingo pasado, no entristezcan al Espíritu de Dios, nada de ira, nada de confrontaciones, ¿verdad? Y era lindo estar conversando y escuchar a gente que decía, estoy entristeciendo el Espíritu de Dios por la lectura que escuché. Así se acercó mucha gente al sacramento de la reconciliación el domingo pasado. Y ayer nos gritaba la sensatez, virtud que debemos tener en pequeñas y grandes decisiones, ser sensato en lo que estamos haciendo, medir lo que estamos diciendo. Creo que la vinculación, la primera lectura ayer era una personificación colectiva, era una personificación de la sabiduría en persona, en el mismo Dios que prepara una casa, que prepara un banquete, que invita a comer el vino y el pan. Elementos comunes de la comida tradicional de Europa. Les decíamos, en Europa no se toma refresco o café en el almuerzo y la cena, el vino, tanto en el almuerzo como en la cena. Y el trigo es algo común también para nosotros, ¿verdad? O sea, de lo común toma el Señor, eso para hablarnos de pequeñez, de sencillez. Él se esconde en lo sencillo y lo daba a entender la primera lectura. Tú te escondes para los sencillos de corazón o te revelas a los sencillos de corazón, como claramente lo dice Jesús en Mateo 11:25. Te doy gracias, Padre, porque te revelas a los pequeños y sencillos. Virtud necesaria para comprender la grandeza del misterio eucarístico.
El padre Bernardino Lazo nos escribe a través de las redes sociales. Saludos, valientes misioneros. Saludos al querido padre Ovidio. Nos dice, tenemos llamada, padre Ana Aguilar desde Los Dolores. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle al padre Ovidio, ahorita que pasó la semana anterior, la Inmaculada Concepción de María. Algo de María fue. No entró la llamada. Sí, estamos escuchando. Yo le estoy escuchando. No sé si se escucha al aire. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Hoy sí le escuchamos. Bien, hace poco se celebró de María la Inmaculada Concepción, creo que es. La pregunta, lo que me quedé pensando yo es que si hubo concepción como perfecta, porque no murió, se durmió, y el producto de ella fue Jesucristo, y Jesucristo sí murió, y entonces eso es lo que me tiene confundido, y me gustaría que el padre me explicara, por favor. Hablamos de la Asunción de María. Así como fue llevado un personaje del Antiguo Testamento al cielo, Elías fue llevado en un carro de fuego, Merkabá, en hebreo, por eso el centro neocatecumenal así se llama, Merkabá. Fue llevado en un carro de fuego. Otro personaje también fue llevado. Es interesante la pregunta. La basílica, o el templo, perdón, donde se celebra la dormición de María, justamente la tienen los ortodoxos. Y los ortodoxos nos criticaron cuando se dio el dogma de la Asunción, que no era necesario. Eso era creído por siglos y siglos en la iglesia, de que María fue llevada al cielo. Mire, los caminos de Dios no son los nuestros. Cristo ascendió por sí mismo, ella fue llevada. ¿Experimentó o no experimentó la muerte? Es lo de menos. Lo importante es que antecede a una iglesia que peregrina y que está llamada a seguir ese camino, a contemplar un día cara a cara al Señor. Lo que sí le digo, que el dogma lo que dice es terminada su vida mortal. La iglesia consagrada a ese episodio se llama Iglesia de la Dormición de María. Lejos de toda confusión, comprendamos que los caminos de Dios no son los nuestros. Pudo prescindir el Señor de que muriera y en su dormición se la llevara, o a la vez experimentó como Él muerte y resurrección. Lo importante es que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, como lo reza el dogma. Le recuerdo que el dogma no es una imposición, es una aclaración de fe. La iglesia nos hace eso como cuando hay un accidente que ponen una cinta amarilla para no contaminar el entorno donde sucedió. La iglesia prácticamente hizo eso. A esta altura, con la influencia de las sectas, esto hubiera sido olvidado y desacralizado, si se quiere, ¿verdad? La influencia de las sectas es terrible, ¿verdad? Ellas tratan de sembrar dudas y dudas y dudas continuamente, ¿verdad? Preguntaba el otro día en qué parte de la iglesia dice, en parte de la Biblia dice que la iglesia fue fundada por Cristo. Le dije yo, cuando tú encontres que la iglesia bautista fue fundada por Cristo, yo te voy a buscar donde fue encontrada la expresión Iglesia Católica fundada por Cristo. Los fundamentalismos nos hacen caer en la esterilidad, en la discusión vana y banal, que no tiene sentido. A mí no me va a convencer nadie de lo que creo, o me lo va a echar a perder, porque mis convicciones son arraigadas, ¿verdad? Yo creo que debemos de tener esa fuerza de fe para seguir proclamando la verdad que creemos hasta hoy. Padre, vamos a ir a una pausa. Hay muchas preguntas, hay muchos mensajes que nos han llegado al 95000490, pero al volver de la pausa estaremos dándole respuesta. No nos cambien, nosotros seguimos aquí en Respuestas con el Padre Ovidio. Vamos a una pausa por un momento, pero ya regresamos en Alegre en la Mañana, que nos habla de Dios.
Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Hay varias preguntas que nos han realizado en torno a la Eucaristía. Padre Ovidio, nos dice una persona: buenos días, Padre Ovidio, Dios le bendiga. En el momento del Padre Nuestro, ¿podemos ponernos todos con las manos en alto o es propio del sacerdote? Nos pregunta un hermano por aquí, Padre, y de ahí tengo otras consultas también que realizarles y damos respuesta a esta. Litúrgicamente es el presbítero que lo hace, pero ya se universalizó tanto que tenemos que respetarlo, porque es el lenguaje corporal, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, el lenguaje corporal. Litúrgicamente es el presbítero, ¿verdad? Pero la asamblea ya lo hace, y usted va a ver las transmisiones oficiales de Roma también extienden las manos, ¿verdad? Es una expresión corporal, creo que no la podemos mutilar a esta altura. Padre Ovidio, otra pregunta, dice: buenos días, bendiciones al Padre Ovidio y a los demás ahí en cabina en Radio Católica. Tengo una consulta. Padre, un hombre que fue infiel y después de eso maltrató a su esposa, ¿tiene derecho a comulgar? Nos consultan también a través de los mensajes. Siempre y cuando se haya arrepentido. Repito, siempre y cuando se haya arrepentido, tiene derecho. De lo contrario, nos convertimos en juez de él. Recuerda lo que dice la Escritura: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Nos consulta otra televidente: Padre, soy una mujer casada, dice, solo por lo civil, en proceso de divorcio, ya hice mi confesión, ¿puedo comulgar? Es parte de las inquietudes que tiene la población, Padre. Siempre y cuando haya separación de cuerpos, puede comulgar, ¿verdad? Así es, bueno, para que lo veamos. En torno a la Eucaristía, Padre, van surgiendo muchas preguntas, así lo han dicho en redes sociales, que nos dicen que buen programa, dice, uno aprende más y disfruta bastante de estos mensajes y de los consejos que el Padre da. Padre Ovidio, nos dice Marely García: ¿cómo hacer para inculcar el valor de la catequesis a todos nuestros hermanos? El valor de la catequesis, muy cierto. Catequesis es profundizar verdades de la fe. Eso significa catequesis. Y urgimos de eso, porque católico ignorante es un futuro protestante, ¿sí o no? Así es. Entonces, yo creo que también la pedagogía que estemos utilizando es clave. Lo digo no la comunidad, pero en la parroquia están dando unos talleres que se hicieron en el pasado. No eran tan atractivos, pero ahora han mejorado muchísimo. Y empezaron 25 y perseveran 23 después de 9 sesiones de 15 que tienen, ¿verdad? Creo que depende de la pedagogía que utilicemos en la catequesis para hacerla atractiva. En nuestra parroquia, gracias a Dios, tenemos 3 que son egresadas de la pedagógica, que son catequistas, y tienen muchos juegos lúdicos, o sea, que son edificantes, y a los niños les atrae eso. Tan es así que los mandan a la plataforma. Y 2 niñas de otra parroquia le dijeron a la mamá: mami, la catequesis nuestra es como que vaya a la escuela, a leer un libro, a subrayar. Mire cómo la dan en esa parroquia, con juegos, con dinámicas. Y es cierto, yo creo que tenemos que hacer hincapié en la pedagogía que estamos utilizando en la catequesis, que no sea una lectura guiada. Repito, lectura guiada. Tiene que ser algo más atractivo. Recuerde que nos puede enviar mensaje al 95000490 o llamarnos al 2257-1953. Otro mensaje, Padre, nos están escribiendo. Creo que hay muchas dudas, y usted mismo lo decía, de estos cursos intensivos de liturgia, y la gente que pues aprovecha estos espacios para tener un criterio. Dice: buenos días, Padre Ovidio, hay un tema bien delicado y me gustaría saber su opinión, si se puede. Es respecto a los coros que hacen cantos evangélicos en la Eucaristía y demás reuniones católicas, y se excusan diciendo que el canto es bonito y que es para el mismo Dios. Esa excusa no es válida. En eso luchó mucho Monseñor Carachana en San Pedro Sula. Y noten, los cantos que vienen de las denominaciones son ego, son yo. El canto católico tiene la connotación de nosotros. Recorramos algunos juntos como hermanos, miembros de iglesia. Iglesia soy, y tú también, el bautismo, renacemos, una vida singular. Qué alegría cuando me dijeron que es un salmo. La teología católica es nosotros. La teología protestante es yo. Yo y Dios, Dios y yo. Creo que a veces pecamos en eso, es cierto, pero el criterio no es válido. El criterio bonito
el criterio va para el mismo Dios, no es un criterio válido, porque hay que pensar en la teología católica. Vaya, cantábamos antes, pero pongo un caso. Yo tengo un amigo que me ama. Cuando la iglesia lo hace suyo, lo puso en plural. Tenemos un amigo que nos ama. Le pongo un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Creo que tenemos que ser un poco delicados y aprender a tener identidad católica. Importante conocer esos detalles, padre, y lo importante también que nuestros coros, que nuestros agentes de pastoral se vayan formando para que en la medida de lo posible vayamos clarificando todo esto y sobre todo para encontrar el sentido, la dignidad de lo que estamos celebrando y no solo que sea por una normativa. Padre, piden que salude a unas niñas que nos mandaron una fotografía de unas niñas muy hermosas que dice Alaya Valentina y Valeria Abigail, están cumpliendo 3 añitos, son miembros de la Renovación Carismática del barrio El Bosque y lo miran siempre, mire, para que nos mandan ahí la fotografía para que les salude. Bueno, nos pueden que crezcan en estatura y en gracia, en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Así es, nos pueden escribir al 95000490 o llamarnos al 2257-1953. También estamos muy pendientes en las redes sociales, en nuestro Facebook Live, que estamos totalmente en directo. Padre Ovidio. Mira, Eddie. Sí, le escucho. En el marco del mes del matrimonio y la familia, es tradición en la parroquia, reunimos adultos mayores de las aldeas y del área urbana. Mira, qué interesante, qué espectacular estar ahí, dibujar una sonrisa en el adulto mayor de la aldea que vive una vida rutinaria, ¿verdad? El dinamismo que le pusieron las comunidades, las pequeñas comunidades para atraerlos a un centro ahí aquí cerca de la parroquia, en Las Tapias. Un centro es excelente y una catecúmena que nos da precio especial incluso porque es un lugar de veras atractivo y ellos viven el momento, ¿verdad? Bailan música del recuerdo. Hay un señor que dijo tenía 30 años de no bailar, ¿verdad? Estaba fusionado ayer en misa, en la noche. Fue interesante la experiencia, vale la pena que tomemos a esta generación que la vemos como desechable. El Papa insiste en eso, siempre el Papa defiende al migrante y al adulto mayor. Tuvimos esa experiencia, ahí les invitamos a una conferencia sobre sínodo y familia en la parroquia el miércoles a las 7 de la noche, dada por una ex catedrática de la pedagógica que está muy entregada a las cosas de Dios después de que enviudó, ¿verdad? Están invitados a esa celebración, ¿verdad? Creo que debemos retomar el mes de la familia en todos los estratos, niños, jóvenes, adultos. Con jóvenes tenemos retiro, ¿verdad? Este fin de semana, 24 y 25. Creo que esos estratos no debemos olvidar. El adulto mayor, el niño, el joven, viudas o viudos. En la parroquia los viudos y viudas proclamaron las lecturas el domingo. Fue interesante, ¿verdad? Porque les marca y les hace ver que su vocación es vivir, que la gracia de Dios, como dice San Agustín, que la gracia de Dios supla la ausencia humana, la debilidad humana. Y gente viuda y viudos que se han entregado plenamente al Señor. Creo que hay que recuperar eso. ¿Cuántas personas están retiradas de su trabajo, verdad? Y pueden hacer tanto bien en tantos lugares que necesitan llevar dinamismo. Pienso en el Arca, esa casa que acoge a niños con discapacidad en Suyapa, necesita gente voluntaria que está jubilada y que pueden dar mucho en ese aspecto. Así es, Padre Ovidio, y qué importante ir destacando todos estos aspectos. Vendrán muchas actividades este fin de semana en torno a la familia. Tenemos el Congreso de la Familia, que también es una oportunidad importante para que las personas y la familia sobre todo puedan ir formándose en estos criterios, sobre todo en la identidad de la familia. Tenemos más mensajes, Padre, al 95000490 nos pueden escribir. Padre Ovidio, soy una persona mayor acostumbrada a las Eucaristías largas. Ahora voy a la Eucaristía, se omite el acto de contrición, de un solo dicen Señor ten piedad, dense la paz, inmediatamente se dice el Cordero de Dios. Ahora siento la misa más corta, nos dice esta persona, Padre. Sí. Una fe arraigada la que tiene, y creo que tiene razón. Necesitamos un curso de liturgia. Y es cierto lo que ella dice, reconozcamos nuestros pecados, por lo menos guardar una pausa, elevar una interrogante a la luz de la lectura, por decirlo, ¿verdad? Para un poco
iluminar la conciencia creyente. Ella tiene muchísima razón. Son misas express. Cuidémonos. No, yo digo la palabra clara, no administremos sacramentos, celebremos el sacramento. El que administra corre ese riesgo de hacer sacramentos express como la Eucaristía o el bautismo. Celebremos el sacramento, recuperemos la dimensión celebrativa del sacramento. Padre, nos envían un mensaje invitándonos porque nos recuerdan que el próximo sábado inicia la Semana del Migrante, la 110 Jornada Mundial del Migrante. Dios camina con su pueblo. Iniciaremos el próximo sábado con una Eucaristía desde la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, aquí a las 10 de la mañana. Nos están invitando. Semana del Migrante. Sacaron un buen material, por cierto, para la Semana del Migrante. Creo que hay que apoyar de manera personal, de manera también con donación para esta gente que tiene un trabajo arduo, duro, ¿verdad? Enfrentar al migrante que peregrina humillado o que viene humillado por no haber logrado la meta o sentirse humillado y extorsionado hasta por la misma autoridad. Necesitan muchos psicólogos en la pastoral de los migrantes. Padre, nos dice una de las personas que nos había escrito en torno a la infidelidad, al maltrato, que le gustaría exponer personalmente lo que está pasando. ¿Cómo lo puede ubicar? ¿Cómo lo puede pues hablar personalmente con usted? Nos dice si le puede comentar, padre. Que le deje el teléfono al encargado de cabina y que me lo mande. Te pido que vos me lo mandes, por favor, ¿sí? Perfecto. Mándame su teléfono. Yo le mando el número, padre, porque sí le gustaría tratar el caso. Miren, nos escribe también a través de las redes sociales. Joel Murillo dice, buenos días para todos, hasta la aldea de Suyapa. Le saluda Joel Murillo desde Atlanta, Georgia. Un saludo para el padre Ovidio, siempre lo recuerdo cuando estaba en nuestra parroquia. Mira, uno de sus fieles cuando era usted párroco aquí en Suyapa, sí. Padre, que le recuerdan con Joel, cariño. Que Dios te proteja, que mantengas viva tu fe y no olvides tus raíces. Están ahí en Suyapa. Así es, y muchas personas que le han saludado también a través de las redes sociales: Elsa Salgado, Claudia Antonia López, María Sagrario Aguilar, Isabel Mesa, María Elisa Oquelí, entre otros muchos. También nos escriben de la parroquia Maximiliano Colbe, que estuvieron de fiesta, padre. Ayer tuvieron una kermés, tuvieron un bingo, la celebración de las confirmas. Bueno, han estado de fiesta en esta parroquia de San Maximiliano Colbe y así en muchas otras que les saludamos, les recordamos con cariño. Y en este espacio pues de respuestas, que ya estamos en la parte final, pues dando respuesta, justamente, valga la redundancia, a estas inquietudes. Padre, siento que en torno a la Eucaristía hay muchas dudas todavía, hay mucho, y no tanto de forma, sino el de fondo para poder vivir intensamente la Eucaristía. Tenemos una llamada, padre. Buenos días, le escucha Uriel desde Patuca, padre. Uriel Vázquez, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días, padre. Buenos días. Quisiera consultarle acerca de las solemnidades marianas que hay. ¿Cuántas, aparte de la Inmaculada Concepción, que es en diciembre, de la Asunción, que es en agosto, que lo acabamos de celebrar, cuántas solemnidades más hay? Muchísimas gracias. Creo que sí. Vaya, si no me equivoco, Uriel, son las únicas dos que tenemos y tienen carácter obligatorio de asistir a las celebraciones. Sería como que fuera día domingo. Creo, Uriel, que solamente son esas dos. Las demás toman carácter de fiesta o memoria obligatoria. Una memoria obligatoria es Santa María de Guadalupe, ¿verdad? ¿Cómo aparece en el Adviento María, verdad? En la Inmaculada y en la Inculturación el 12 de diciembre, ¿verdad? Bien ubicada en el tiempo de Adviento. Y creo que es el tiempo más mariano, de hecho. A veces lo hacemos como medio romántico, el mes de mayo, mes de las flores, en octubre también, pero el mes mariano por excelencia es el tiempo del Adviento, donde aparece la imagen de María con un ropaje nuevo y con un vestido nuevo, pero con las mismas características de ser el rostro materno de Dios, ¿verdad? Es el 8 de diciembre y el 12 de diciembre. Uriel, creo que, si no estoy equivocado, son las dos únicas solemnidades marianas. Las demás toman carácter o de fiesta o de memoria
o memoria obligatoria, lenguaje litúrgico para nosotros. Padre, ya para ir finalizando nuestro espacio de respuestas, le decía, creo que existen muchas dudas que tenemos que seguir abordando en torno a la Eucaristía, sobre todo porque la gente quiere vivirlo de la mejor manera y creo que ese podría ser el trasfondo. No sé si estaré equivocado, pero su mensaje final, Padre. Depende mucho de nuestra preparación y de la gente que colabore en la celebración litúrgica. Cuando tenemos disciplina, cuando tenemos formación, se torna atractiva la celebración, ¿sí? Cuando hay orden, cuando hay cosas bien puntuales, ¿verdad? Yo creo que tenemos que disciplinar esa parte. Y me acordaba de algo ayer. La Eucaristía tiene dimensión comunitaria, no es dimensión personal. Escuchar a la gente que dice, voy a la misa de mi papá, voy a la misa de mi mamá. No es ni de su papá ni de su mamá. Es la celebración comunitaria y recordaremos a su difunto papá o a su difunta mamá. Como le dice un gallego a otro gallego, te invito a la misa de 15 años de mi hija. Mira, le dice, 3 horas puede aguantar, pero 15 años no. Notan las expresiones, muchas veces desvirtúan la celebración. Padre, 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios, nos escribe un televidente en torno a lo que estábamos hablando. Tenemos razón, llamadas de San Pedro Sula, Padre. Buenos días. Buenos días, hermano Eddie, Padre Ovidio. Le guardo mucho aprecio, a pesar que solo por televisión lo conozco y las misas anteriormente. Al hermano Eddie, por esa entrevista que le hacía a los sacerdotes, me encantaba esa entrevista, que ya días no los hace, hermano Eddie. Padre Ovidio, diga. Si una persona, una hermana, ofende, y quien ha sido ofendida llega de nuevo a su casa, ¿cree usted que es falta de carácter, falta de dignidad, o que reconciliar con la que le han ofendido a uno? Usted dijo la palabra, creo que la reconciliación es parte de nuestro diario vivir. Estar reconciliado con Dios supone estar reconciliado con el hermano, ¿sí? Padre nuestro, perdona como nosotros perdonamos. La condición para ser perdonado es perdonar. El perdón es un don para quien lo recibe, una humillación para quien lo da. Pero el Señor Jesús nos dice, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Le agradezco sus consideraciones, hermana de San Pedro Sula, ¿verdad? Como le digo yo a veces, en televisión me ven a colores, pero en vivo es en blanco y negro. Padre, queremos agradecerle y nuevamente, quedaron muchos mensajes, mire, todavía nos están escribiendo, por ejemplo, le están saludando de Campamento Lancho, también de otros lugares del país y fuera del país, pero hemos ya llegado por este día al final de este espacio. Padre, nada más la oración final y la bendición para continuar con esta semana e invitar para que puedan participar semana a semana en este espacio de respuestas con usted. Un saludo a los delegados de la palabra de Ojojona que nos escuchan, a uno de ellos de modo particular, a su esposa Denia, a su hija Camila. Gracias por estar pendiente. Bendecimos a Dios por la vida que nos da, por el techo que nos cobija, por el trabajo que nos sustenta, reconociendo la huella de su presencia. Como decía el salmista ayer, bendigo al Señor en todo momento, en lo grato o no grato de la vida. Hay que alabarlo y bendecirlo. Te bendecimos por las pruebas que nos haces pasar, por aquellos que están pasando la prueba de la enfermedad, de la pobreza, de la cárcel incluso, para que sea un momento de gracia y momento de salvación. Porque hay tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo de escasez y de abundancia, tiempo de salud y de enfermedad. No es un tiempo cronológico, hay que vivirlo desde la fe. Por eso nos dice Habacuc, el justo vive por la fe. Que Dios nos dé la gracia de vivir en fe el acontecimiento grato o no grato de la vida y descubrir en él la huella también de la presencia misma de un Dios que no abandona a los que él ama. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez por este espacio de respuestas. Seguiremos ahondando cada lunes en torno a más temas, sobre todo a la luz de la palabra de Dios.